Ok, pues bueno, muy bienvenidos todos. Hoy vamos a trabajar con el enojo desde la mirada de Team CBT. Esta es una actividad que estamos haciendo en conjunto con Tonali. Entonces, sean bienvenidos todos. Como ya les dijimos, estamos muy contentas de recibirnos en nuestra casa, la Universidad Hebraica. Y vamos a aprender cosas nuevas. ¿Qué es Team CBT? Y vamos a ver algunos métodos que usamos en Team CBT para poder manejar, por ejemplo, el enojo, ¿no? En Team CBT podemos tener métodos maravillosos para poder manejar lo que es la ansiedad, la depresión, hábitos, adicciones, problemas de relaciones. E incluso tenemos un tema que se llama problema no problema, que es cuando es un solo evento que impacta a un ser humano, como una gran pérdida, por ejemplo, y que se trabaja nada más este evento sin que haya consecuencias posteriores. Entonces es muy, muy interesante. Esperamos que sea de su agrado. De favor, si tienen dudas o si tienen preguntas, las pueden ir escribiendo en el chat para ir contestándoselas. Siéntanse en la libertad de poderlo hacer. Y bueno, me presento. Mi nombre es Victoria Chicurel. Soy la directora de Team CBT en México a través de la Universidad Hebraica. Y le paso el micrófono a mi colega, a Silvina Bucci, que también quiero que se presente, por favor. Hola, buenos días, gracias por acompañarnos a todos. Yo soy Silvina Bucci, soy terapeuta Team CBT también y les agradecemos mucho de acompañarnos hoy. El temario que tenemos para ustedes hoy es ¿quién es David Burns? ¿Qué es la terapia Team CBT? ¿Qué es el enojo? ¿Cuáles son el enojo saludable y el enojo no saludable? Las distorsiones y las soluciones y datos de utilidad para una mejor gestión del enojo. Y vamos a empezar entonces con quién es David Burns, para quienes no lo conocen. Ok, bueno, vamos a contarles que David Burns es un psiquiatra que él escribió este libro que es un bestseller que se llama Sentirse Bien, Feeling Good. Lleva más de 5 millones de copias vendidas solo en los Estados Unidos y el libro ha sido traducido a más de 30 idiomas. Él es un psiquiatra que se formó en la Universidad de Filadelfia y estuvo muy cercano al doctor Aaron Beck. Como todos sabemos, los pilares de la terapia cognitivo-conductual son Albert Ellis y el doctor Aaron Beck, que el doctor David Burns tuvo la gran oportunidad de estar cercano a ellos dos, en particular con el doctor Aaron Beck. Entonces, de ahí él inicia y empieza a crear este nuevo modelo y escribe estos libros que son buenísimos, son libros de autoayuda. Aparte de sentirse bien, tenemos Feeling Good Together, ¿no? O 10 días para la autoestima, Adiós ansiedad. Todos estos libros se los recomendamos muchísimo, tanto para hacer prácticas de uno mismo, como para podérselo recomendar a pacientes como libros de autoayuda. La verdad es de que reporta el doctor Burns que a través de su libro Sentirse Bien, mucha gente incluso ni siquiera necesitó terapia, no tomó píldoras para la depresión y salió adelante. Entonces es muy interesante. Silvina. Gracias. Bueno, la intención que tenemos con este webinar es compartir con ustedes herramientas para una mejor gestión del enojo y para que de esta manera puedas aprovechar las ventajas que el enojo te puede dar. ¿Por qué? Porque todo el día tenemos decenas de oportunidades para enojarnos, pasan un montón de cosas y no fluye siempre el día de una manera agradable. Entonces, como tenemos muchas posibilidades de que nuestro enojo salga a la luz, se me cruza un conductor, escucho que alguien dijo algo que a mí no me parece, una persona se me coló en la fila. El hecho es que el enojo puede llevarnos a un montón de cambios positivos, pero solo si lo expresamos de una manera que sea útil y constructiva. Por eso vamos a ver cuál es la mejor manera de gestionarlo, pero vamos a empezar hablándoles de qué es la terapia Team CBT. Ok, como ya les habíamos dicho, el doctor David Burns se empieza a involucrar en esto de la terapia cognitivo-conductual a través de ver cómo el doctor Aaron Beck
lleva la terapia y empezar a darse cuenta de los beneficios que estaban teniendo los pacientes a través de esta terapia. Entonces, además de estos beneficios que ya son conocidos de la terapia cognitivo-conductual, la terapia Team CBT está enriquecida con un marco terapéutico que contiene el testing. Nosotros en Team CBT todo lo medimos, todo lo probamos, por eso es un método científico, ¿no? Lo podemos ver, lo podemos medir, lo podemos observar y también lo enriquece con empatía, ¿sí? Hace unas herramientas que se llaman los 5 secretos de la comunicación efectiva. Y a través de esta empatía podemos relacionarnos mucho mejor con nuestros pacientes. ¿Saben por qué? Porque aprendemos a relacionarnos mucho mejor con nosotros mismos. Vamos a hacer algo que se llama agenda setting, o sea, vamos a establecer una agenda y es una agenda paradójica. Es algo muy diferente de cualquier otro modelo de terapia. Y finalmente tenemos mucho más de 50 métodos que son muy poderosos, muy efectivos para poder trabajar en terapia. Como les dije, los podemos usar para diferente tipo de problemas, ya sea para ansiedad o para depresión, ya sea para hábitos, ya sea para adicciones o para relaciones que muchas veces generan grandes problemas. Y bueno, entonces, Silvina, ¿qué cosa es el enojo? El enojo es una emoción que todo el mundo siente alguna vez y algunas personas la sienten con más frecuencia que otras, porque tu enojo es un problema solo si lo sientes con demasiada fuerza o demasiada frecuencia, o si no lo puedes expresar de una manera que sea adecuada. Entonces el enojo no siempre te lleva a la agresión, no tiene que ver con la genética ni con que simplemente uno sea así, que es lo que generalmente escuchamos, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Soy así, me sale así, es mi carácter. Entonces es una emoción natural y normal que consiste en sentimientos que varían en intensidad, desde una irritación moderada hasta una furia y cólera intensa. Pero bueno, el objetivo es aprender justamente a manejar este enojo y minimizar las consecuencias negativas de esta emoción que es tan poderosa y maximizar las positivas, que también lo podemos aprender a hacer. Y ahora vamos a ver que hay algunos desencadenantes que son comunes y que nos hacen enojar, ¿no? Por ejemplo, el estrés, la decepción, cuando nos sentimos molestos, ¿sí? Cuando estamos resentidos, cuando, perdón, ok, cuando estamos resentidos o cuando podemos percibir que hay algún tipo de falta de respeto o cuando nos sentimos frustrados. Lo único que siempre tenemos que tener en cuenta es que estas emociones son nuestras, ¿sí? Y que somos responsables como las gestionamos. Y nosotros somos responsables de ellas y de lo que sale de ellas. Y bueno, entonces, ¿cuándo es un problema el enojo? Y el enojo es un problema cuando lo sientes con mucha intensidad, cuando esto significa que tu reacción puede exagerarse o cuando lo experimentas con mucha frecuencia, porque estás enojado, molesto constantemente, incluso en asuntos secundarios chiquititos que te sacan de quicio. Y cuando lo expresas de una manera inapropiada, que perdés el control o haces o decís cosas que luego te arrepientes de haberlas dicho. Entonces, todos se enojan de vez en cuando, pero el enojo puede volverse un problema en estos casos. ¿Y qué pasa? Que demasiado enojo no es bueno para nadie. Entonces las consecuencias que podemos tener en la salud por tener estas reacciones pueden ser realmente problemas que nos traen en nuestras relaciones familiares, en las relaciones de trabajo, en cualquier relación interpersonal aparte de nuestra salud. Por eso siempre es bueno gestionarlo, aprender a manejarlo de la mejor manera y tener en cuenta los mitos más comunes sobre el enojo que nos va a contar ahora Vicky. Bueno, algunos mitos sobre el enojo son que es una parte permanente de mi personalidad, ¿no? Por ejemplo, simplemente soy una persona enfadada. O el enojo debe de ser genético. Por ejemplo, mi papá siempre estaba enojado o el enojo siempre lleva a la agresión. Por ejemplo, no puedo controlarme. O ser agresivo es una manera efectiva de manejar las situaciones. Les recordamos que el enojo es nuestro, ¿sí? Y nosotros realmente somos los responsables de cómo manejamos nuestro enojo. Ya vimos que el enojo es una emoción que es normal en todos los seres humanos
Pero ¿qué hacemos con este enojo? Esa va a ser nuestra responsabilidad al 100%. Entonces, vamos a ver que el enojo está en todas nuestras emociones. ¿Qué nos vas a contar ahora? Les voy a contar que el enojo, como todas nuestras emociones, está creado por nuestros pensamientos. Por ejemplo, después de un día difícil, acuestas a dormir a tu hija de 2 años, cierras la puerta de la recámara, te vas a relajar un rato y 20 minutos después se abre la puerta de la niña y sale llorando. Entonces te sientes irritado porque probablemente piensas, caray, esta niña, ¿por qué no se queda en su cama y se porta como de encantada de verle y pensar qué increíble, ya se puede bajar sola de su cuna, está creciendo y volviéndose más independiente? Y en realidad la situación no cambia. Lo que cambia es si yo ya venía irritada del día o cansada o estoy de mal humor, entonces ahí es cuando yo estoy reaccionando, mis pensamientos se van a ir al enojo en vez de a la admiración por el crecimiento de la niña y porque ya está más independiente. Así que la situación no cambia, cambia cómo la tomamos nosotros, ¿no? Correcto. Entonces vamos a ver que existe el enojo saludable y también hay enojo que no es saludable, ¿no? El enojo saludable es una energía que te motiva a hablar, a defenderte o a reunir a la gente para hacer cambios para mejor, ¿sí? Un ejemplo que se me ocurre ahorita es que tenemos este movimiento que se llama Frena, en donde convoca para las caravanas de la ciudadanía porque hay una incomodidad con el gobierno, ¿sí? Es una situación que no están de acuerdo, que quisieran cambiar y que les enoja. Entonces ellos convocan a través de salir a la calle, hacer esta caravana para manifestar este enojo, más sin embargo no están convocando para hacer destrucciones, para crear problemas, simplemente para ser escuchados. Esto sería un enojo que sería positivo, sano, y que quizá al hacernos a escuchar podemos conseguir cambiar algunas cosas o negociar algunas cosas. Sin embargo, cuando el enojo no es saludable, ¿no? Implica el uso de estrategias de afrontamiento que son deficientes. Es posible que uses palabrotas, insultos o gritos y que trates de calmarte usando alcohol y drogas. Muchas veces nos lleva el enojo hasta estos extremos. Por otro lado, dura mucho tiempo. Es alrededor del 30% de las personas, el enojo insano dura más de un día. Imagínense estar al lado de una persona que se quede enojado más de un día, ¿sí? Es una tensión terrible en el ambiente, es muy incómodo, y lo único que genera es ganas de salir corriendo para los que están enfrente de una persona que se da el permiso de quedarse enojado más de un día. Por ejemplo, se nos escapa de las manos causando problemas este enojo, ¿sí? Llega al límite de ser, llegando a un límite que podríamos ser expulsados o arrestados, lo cual trae efectos negativos sobre tu salud, tus relaciones y tu trabajo. Un ejemplo podría ser que te para un policía y tú te enojas muchísimo porque es súper injusto, le contestas, le gritas. En alguna ocasión un paciente venía alcoholizado, lo pararon para llevarlo al torito y se le hizo muy fácil sacar la pistola a la autoridad. Entonces, ¿qué pasó con este enojo? Que lo llevó no nada más al torito, lo llevaron y lo arrestaron y tuvo que ir la esposa a sacarlo y tuvo un problema muy grave con la autoridad, con la esposa, con los hijos y una pena muy grande consigo mismo, ¿no? Entonces, nadie lo hizo enojar al grado de que saque la pistola, fue su elección. El enojo escala fuera de proporción cuando es un enojo que no es saludable. Por ejemplo, puedes empezar a romper el teléfono después de perder la señal, ¿no? Entonces dices, ay, se me fue la señal y aviento mi teléfono. Lo voy a romper y ¿cuál va a ser la consecuencia? Me voy a quedar sin teléfono, voy a tener que comprarme uno nuevo, voy a pagar un precio muy caro por no poder controlar o manejar mi enojo de una manera adecuada. Y cuando sucede frecuentemente, es la ira poco saludable y ocurre más de 5 o 6 veces a la semana. ¿Conocen alguna persona que dicen se enoja hasta porque huele a la mosca? Y esto genera, desgraciadamente, un ambiente muy hostil y de mucha tensión
y muy lejano con las personas con las cuales convivimos, en especial con nuestros seres queridos, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado cómo gestionarlo y aprovechar y sacar el mejor partido de nuestro enojo, porque también tiene cosas que podemos aprovechar muchísimo. Entonces, vamos a ver qué se esconde detrás de la emoción del enojo, Silvina. ¿Qué se esconde? Quizás conozcas a una persona que se pasa el día quejándose, eleva su tono de voz por cualquier cosa y se enoja por cualquier motivo. Entonces, debes tener en cuenta que muchas veces detrás de esa ira se esconde una tristeza profunda que no se logró expresar. Y si tú eres quien tiene este problema para gestionar el enojo, será importante revisar qué te genera esa frustración y si quizás es otra la emoción que estás queriendo comunicar. Además, socialmente parece que está mejor aceptado el hecho de que cuando nos sentimos mal, lo demostremos con enojo y con ira, pero no con tristeza. Entonces, si expresamos tristeza llorando, nos pueden decir, ay, ya no llores, deja de llorar, ¿por qué estás llorando? Entonces, nos reclaman una emoción que no es como que no tenemos permitido sacar, y la ira, en cambio, el enojo, sí nos dejan sacarlo y nadie nos dice nada. Entonces, es como que está mejor visto. Entonces, ¿qué pasa? Que termina el enojo considerándose como una emoción negativa para nosotros y se nos enseña que está bien ser ansiosos, cualquier otra emoción, pero no expresar la tristeza. Entonces, como resultado, aprendemos a no saber manejarlo porque lo sacamos en cualquier circunstancia, porque es lo que tenemos a mano siempre y lo que se nos tolera, y no sabemos entonces canalizarlo de una manera y lo hacemos de manera destructiva y no constructiva. Entonces, todos nos expresamos igual y hay personas que estallan en gritos y otros que muestran el enojo de una manera, no sé, espectacular, ruidosa, pero lo que sí pasa es que hay mucha gente que se acostumbra a ser como crónicamente irritables o gruñones, ¿no? Y está el que insulta, el que tira cosas, y el que no tira cosas se lo guarda, como esta tristeza que no tenemos permiso de sacar, porque es más fácil sacar el enojo, y en esos casos el enojo termina siendo muy, muy dañino para la persona que lo siente. Entonces, lo importante justamente es ver qué se esconde detrás de este enojo, qué es lo que queríamos sacar y lo sacamos como enojo, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora cuál es la escala de medición de este enojo. Ok, entonces vamos a ver que puedes elegir usar un plan para controlar tu enojo, ¿no? Y evitar que llegue al nivel de 10. Tenemos una escala que va del 1 al 10 y cuando llegamos al 10, entre 9 y 10, vamos a estar en una explosión, ¿sí? Esa explosión nos va a generar que seamos violentos y cuando somos violentos tenemos una pérdida de control. ¿Sí? Puede ser una pérdida de control física, puede ser una pérdida de control verbal, psicológica contra el otro, y esto nos puede llevar a tener consecuencias negativas. Después vamos a sentirnos fatal, tendremos que ir a arreglar lo que hicimos y seguramente después de haber lastimado a los seres que más queremos, puede llegar a niveles que ya es irremediable, ¿no? Y generamos gran resentimiento. Entonces, esto quiere decir que vamos a practicar maneras más saludables para lograr que tu enojo pues trabaje para ti. ¿Cómo lo vamos a hacer, Silvina? Lo vamos a hacer manteniendo las reacciones en proporción a los factores desencadenantes. O sea, reaccionemos en perspectiva a lo que nos está pasando, ¿no? Elegir acciones en lugar de simplemente reaccionar. Dejar que la ira se vaya tan pronto como recibamos el mensaje de que puede haber un problema. Aprender a aceptar y a perdonar porque la vida no es perfecta y las personas tampoco lo son. Y descubrir las creencias que nos son poco útiles y que convierten esa irritación en furia. Porque, como decíamos, el objetivo del enojo es aprender justamente a reducir esas reacciones emocionales, fisiológicas que tenemos, que son como automáticas. ¿Y por qué? Porque no podemos deshacernos de las cosas o de las personas que nos enfurecen, pero sí podemos aprender a manejar nuestras reacciones, ¿no? Claro, claro. Entonces, vamos a ver que solo hay una persona en este mundo que tiene el poder de amenazar tu autoestima. ¿Y qué creen? Esa persona eres tú mismo, ¿sí? La solución va a estar en poner fin a tu discurso interior, a esta telenovela que tú mismo estás creando y que te genera malestar y te lleva al enojo. Muchas veces de un pensamiento nos enganchamos
y generamos una telenovela más grande y más dramática que las que ponen en el canal de las estrellas. Imagínense ustedes. Entonces, ¿cómo voy a hacer esto? Por ejemplo, detectando las distorsiones en mi pensamiento cuando estoy etiquetando a mí mismo o a los demás. Esto podría ser una manera de estar al pendiente. Primero, saber que estoy teniendo un pensamiento negativo y que mis pensamientos negativos están distorsionados, son irreales. Y eso es lo que les vamos a enseñar un poquito el día de hoy, y eso es lo que enseñamos en nuestra certificación de Team CBT, aprender a manejar todo esto y enseñarle también a nuestros pacientes. Entonces, vamos a empezar con esta distorsión que es el etiquetaje, ¿no? Que cuando nos decimos, eres un inútil, eres un irresponsable, eres un idiota, nos etiquetamos a nosotros y podemos quizás etiquetar al otro, pero eso no va a reducir lo que estamos sintiendo de enojo. Entonces vemos al otro de forma totalmente negativa, lo sobregeneralizamos, lo monsterizamos, y etiquetar nos causa sentirnos indignados o moralmente superiores. Un segundito que vamos a poner mudo, ahí está. Entonces, uy. Bueno, se me fue todo. Ahí está. Ok. Entonces, el etiquetar nos causa sentirnos indignados o moralmente superiores y por lo mismo nos da esa necesidad de quejarnos y señalar al otro. Pero en realidad todos los seres humanos somos una mezcla compleja de atributos positivos y negativos. No podemos decir que una persona es un inútil o es un irresponsable por un acto, ¿no? Porque estamos sobregeneralizando, estamos tomando un acto como si fuera un patrón continuo de lo mismo. Entonces la persona puede hacer actos de irresponsable, pero no lo podemos etiquetar como irresponsable. Puede ser estar actuando como egoísta, pero no ser una persona egoísta. Entonces el etiquetaje nos hace muy mal y la verdad es que nos hace sentirnos justamente superiores al otro cuando le ponemos la etiqueta, pero no soluciona nada. Entonces no nos ayuda en mucho, solamente una distorsión. Ok, ahora vamos a ver otra de las distorsiones, que es leer la mente. Esta distorsión es otra característica que genera muchísimo enojo, ¿no? Creer que lees la mente hace que te des a ti mismo motivos que explican por qué la otra persona hace lo que hace. Nosotros ya lo sabemos todo porque estamos leyendo la mente del otro, y entonces las explicaciones más comunes que te das van a ser ella es una o son unos niños malos, o él es injusto. El problema con estas explicaciones que te das es que proveen etiquetas adicionales que no tienen fundamento y que ayudan a alimentar tu enojo. ¿Sí? Estas, como dijo Silvina, las etiquetas nos hacen muchísimo daño, ya sea que me la ponga a mí mismo, porque me voy a enojar conmigo mismo, o que esté yo etiquetando al prójimo a través de que leo la mente, y eso genera muchísimo resentimiento y se va haciendo una bola de nieve, y lo único que vamos a hacer es volvernos unos maestros en el enojo y el resentimiento. Aparte de limitarnos, ¿no? Porque nos ponemos etiquetas, leemos la mente y ya estamos pensando que el otro piensa que soy un inútil o yo me etiqueto como inútil, entonces me limito porque me voy a guiar en la vida de acuerdo a lo que estaba pensando. Totalmente, Silvina. Y otra distorsión es los debería o los tendría. Los tendría y los debería son cuando alguna persona tiene actitudes que no te agradan a ti mismo, que no te agradan, te dices a ti mismo, esta persona no debería hacer lo que hizo. Por ejemplo, te vas a registrar a un hotel y resulta que no encuentran tu reservación y te dicen que no hay cuarto disponible. Entonces te pones furioso y piensas, esto no debería estar pasando. ¿Cuál es el problema? Que te estás creando una frustración innecesaria, porque si bien tu reservación se extravió, aunque sí hicieron un error, la intención no era tratarte injustamente. El hotel no puso un hotel, lo construyó, lo habilitó y esperó 15 años a que llegaras para poder perder tu reservación. No se trataba justamente de hacerte daño. Entonces, cuando insistes en el perfeccionismo del otro, haces miserable tu vida.
¿Por qué? Porque el enojo no te va a hacer mágicamente aparecer una habitación para que te la den. Entonces el inconveniente de irte a otro hotel seguramente va a ser menor a la tortura que te van a provocar tus propios pensamientos de injusticia y de enojo que podrías llegar a tener por horas o quizás por días, porque hay veces que arruinamos vacaciones, arruinamos días, cualquier evento por un pensamiento negativo que lo arrastramos y lo arrastramos, y la verdad es que no estamos solucionando nada. Entonces, cambiar la actitud no va a cambiar el hecho, pero va a cambiar cómo yo estoy viviendo el momento o lo que me está pasando. Excelente. Mira, aquí hay una pregunta, Silvina, voy a permitirme hacerla. Sí. Es de Enrique López y pregunta, ¿de qué manera puedo como terapeuta enseñar a mis familiares para que aprendan a manejar y controlar sus enojos de forma positiva? Diciendo, ya sé eso y no me ayuda en nada. Además, no creo en los psicólogos. Ok, Enrique, esto es el pan nuestro de cada día. Cuando somos psicólogos, también todo el mundo cree que puede decirnos cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que sentir, y eso a veces también nos enoja mucho, ¿no? El día de hoy pasa a ver, como te dijimos, un poquito de cómo manejamos en Team CBT este enojo, que lo puedes hacer con tu familia, con tus pacientes y contigo mismo, a través de uno, algo muy, muy importante, Enrique, es aprender a darnos cuenta cuando hay pensamientos negativos, porque cada vez que tenemos pensamientos negativos, estos están distorsionados. Y ojo, una cosa son pensamientos reales de hechos o eventos que no nos que son dolorosos, ¿sí? Un pensamiento tiene distorsiones y estas distorsiones lo hacen irreal, que es algo que tendríamos que aprender. Justo ahorita es lo que estamos viendo, ¿no? Espérate. Leer la mente es una de las distorsiones, por ejemplo, los deberías es una distorsión, ¿sí? Y aprender a usar esto en nosotros mismos te va a llevar a podérselo enseñar a tus pacientes y a tus familiares. Y más adelante vamos a compartir algunas técnicas, Enrique, de que usamos en Team CBT para enseñar a nuestros pacientes a que puedan gestionar el enojo de una manera más saludable y que tenga más beneficio para ellos mismos. Mismo que podemos también tratar de aplicar con nuestros familiares, que a veces es el lugar más difícil para poder enseñar todo esto. Pero, ok, entonces vamos a ver estas preguntas y te van a ayudar a determinar cuándo tu enojo es productivo y cuándo no lo es. Por ejemplo, la primera pregunta es, ¿mi enojo está dirigido hacia una persona que intencionalmente actuó para herirme o lastimarme? En el ejemplo que dio Silvina de la persona del hotel, en realidad esa persona actuó para herir y lastimar al huésped. Fue una negligencia, fue un accidente, pero no había una intención de lastimarlo. Eso hace que el enojo se torne distinto, la mirada que tenemos hacia el enojo. ¿Es mi enojo útil? ¿Me ayuda a conseguir mis metas o simplemente me agota? Creo que esta pregunta es fundamental, que le podemos enseñar a nuestros pacientes, a nuestros familiares, y empezar por preguntarnos a nosotros mismos estas dos preguntas. Creo que son la base para poder seguir adelante y saber cómo vamos a elegir gestionar nuestro enojo. Entonces, bueno, veamos un ejemplo que nos va a dar Silvina. Y este ejemplo es, por ejemplo, yo estoy jugando al básquetbol y un jugador del otro equipo me pega intencionalmente en el estómago para hacerme enojar y sacarme del juego. Entonces, podría usar este enojo productivamente, jugar mucho mejor, ganar el partido y de esta manera hacer mi enojo productivo. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Lo uso como gasolina. O podría parar el juego, gritarle o hasta patear al jugador que me lastimó y ser expulsado del juego. Y esto sería un enojo no productivo. ¿Por qué? Porque me va a traer consecuencias más negativas y voy a, aparte de sentirme mal, tener consecuencias con las que tengo que lidiar. Entonces, ¿qué hago? Si estoy enojado por algo, tratar de hacerlo productivo, tratar de ver cómo puedo potenciarlo. Otra vez, basándonos en que no podemos cambiar a nadie, no podemos cambiar las cosas ni las personas, solo podemos manejar lo que nosotros sentimos con
Ok, ¿me escuchan? ¿Sí? Ok. El enojo puede ser la emoción más difícil de modificar, la verdad, porque aparte la aprendimos, la integramos a nuestra vida y también con ella nos sentimos seguros. Entonces, como tu enojo es causado por tu percepción de injusticia, es una emoción moral, por lo que seguramente sentirás el deseo urgente de defender lo justo. Sí, generalmente nuestra percepción del otro es esta parte de no debería de haber hecho tal cosa, él tendría que haberme traído tal eh, documento, siempre hay un debería y un tendría, que podríamos cambiar por la palabra en vez de debería o tendría, por preferiría que lo hubiera hecho así, preferiría que me hubiera contestado de tal manera o que hubiera actuado de otra forma, ¿sí? Entonces, aquí vemos por qué nos molesta tanto nuestra percepción, que nos lleva hacia este enojo, que se convierte en un enojo que no es sano, que no es positivo y que no nos trae nada bueno, ¿no? Entonces, Exacto. danos ejemplos, Silvina, por favor. Y tenemos este ejemplo que es la sustitución de pensamientos encendidos por pensamientos fríos y objetivos. Por ejemplo, tengo un pensamiento encendido que es, él nunca me escucha, él nunca me pone atención. No paso para un pensamiento más objetivo que es, no está obligado a hacer las cosas como yo quiero. Cuando el otro me escucha, se pone defensivo porque quizás yo también estoy siendo poco tolerante cuando me comunico. Entonces, es difícil y aunque me sienta incómodo, podría esforzarme y ser más comprensivo. ¿Qué pasa con esto? Que hay como un mito, ¿no? De que dice, todos pensamos, es malo guardarse el enojo, nos hace mal, entonces es mejor dejar que todo salga, ¿no? Pero ¿qué pasa? Algunas personas usan esta teoría como si fuera una licencia para lastimar al otro. Entonces, aunque se hicieron muchas investigaciones de este tema y que demostraron que el dejar salir todo en realidad aumenta la ira, porque me acostumbro a estar enojado todo el tiempo y no ayuda ni a la persona ni a resolver la situación. Entonces, lo que podemos hacer es justamente reemplazar estos pensamientos encendidos por pensamientos más fríos y objetivos. Perfecto. Aquí hay un comentario, Silvina, lo voy a leer de una vez. Nos ¿Sí? dice Mari Cortés, hola, buen día. Si entiendo que nuestra mente no puede elegir tener pensamientos negativos o positivos, pero sí podemos elegir cambiar el pensamiento negativo por un positivo. Pero si ese pensamiento negativo es muy fuerte, por ejemplo, que nuestra pareja nos traicionó, ¿cómo cambiar ese pensamiento malo por uno bueno? Súper buena pregunta, Mari, me encanta, porque es parte de lo que vemos en nuestro curso. Tienes toda la razón, los pensamientos negativos son pensamientos automáticos. Todos tenemos pensamientos negativos, porque llegan como flashes, llegan como rayos, ¿sí? Son automáticos, no vamos a poder evitar. Pero lo que vamos a aprender es a ver ¿qué distorsiones tienen estos pensamientos? Un pensamiento que no está distorsionado no es un pensamiento negativo. Puede ser que estamos reconociendo un evento que no es agradable, pero cuando hay distorsiones, esto lo convierte en irreal y entonces este pensamiento negativo, cuando cachamos la mentira que nos está diciendo a través de detectar las distorsiones, vamos a poder cambiarlo a pensamientos más positivos. Justo tenemos un modelo que se llama el Daily Mood Log, ¿sí? Es el diario de las emociones en donde revisamos todas las emociones, buscamos los pensamientos negativos que se derivan de una situación muy específica y ya que encontramos estos pensamientos negativos, aprendemos a buscar las distorsiones, le enseñamos esto a nuestro paciente, porque lo que está muy interesante es que a través de la terapia Team CBT vamos a generar pacientes responsables de su propio proceso y que pueden ser autosuficientes, van a aprender a poder hacer los métodos ellos solos. ¿Sí? Entonces, este formato te lleva justo, detecto mis pensamientos negativos del evento, mis emociones, encuentro las distorsiones y esto me va a permitir a cambiarlo a pensamientos más positivos. Y cuando decimos pensamientos más positivos, no estamos hablando de pensamientos que vienen de Disneylandia y que son del cuento de hadas. No,
porque un pensamiento negativo, positivo, para que pueda aplastar a uno negativo, requiere de dos condiciones muy especiales. Uno, que sea real, que sea verdadero al 100% y que yo lo crea. Y dos, que tenga la fuerza suficiente para poder aplastar a mi pensamiento negativo. Todo es muy real y muy del aquí y del ahora. Entonces, como se van a dar cuenta, esto es súper interesante, pero además genera cambios muy, muy importantes de una manera muy rápida. Y vamos a ver aquí, María Eugenia dice, el asunto es que cuando el enojo se desborda, se desconecta el pensamiento y nos dejamos llevar por el impulso. Totalmente de acuerdo, y es lo que estábamos viendo cuando estábamos la escala, ¿no? Por eso hay que estar muy al pendiente de la escala del enojo. Darnos cuenta, podemos llevar un registro que cada día, si nos enojamos y si nos enojamos, a cuánto subió del 1 al 10 nuestro enojo. Recuerden que si nos desbordamos, es verdad, vamos a cometer esto de la explosión, como ser muy violentos, hacer cosas o decir cosas que son inapropiadas y de las cuales nos vamos a arrepentir y va a haber consecuencias, ¿sí? Cuando el enojo sube, hay señales corporales. Escuchemos a nuestro cuerpo, ¿sí? Muchas veces nos da taquicardia, empezamos a sudar, se nos ponen calientes los oídos. En fin, cada quien puede tener diferentes manifestaciones del enojo, pero cuando escuchamos al cuerpo también podemos elegir simplemente retirarnos, poner distancia, salir a dar una vuelta y regresar, como dijo Silvina, cuando nuestros pensamientos hayan enfriado, no estén tan candentes. Entonces, ahora vamos a ver qué es enfría los pensamientos encendidos, cómo le voy a hacer, ¿no? Entonces, cuando decides enfriar tus pensamientos, un método que es invaluable es escribir uno de estos pensamientos encendidos que hay en tu mente y que te están incomodando. Seguramente escucharás un lenguaje muy colorido y con fantasías de venganza. Entonces, cuando ya los escribimos, sustitúyelos por pensamientos más objetivos. Es decir, enfría tus pensamientos. Lo puedes hacer usando el método de la doble columna, ¿sí? Que ahorita Silvina nos va a enseñar. Esta es la manera como trabajamos en Team CBT. ¿Qué es la doble columna, Silvina? La doble columna es una técnica excelente que nos permite ver cuáles son las ventajas y las de emoción de un sentimiento o de una situación, de una actitud que tenemos. En este caso, de mi enojo. Entonces, ¿cuáles son las ventajas que me da mi enojo? Y cuáles son las desventajas que me da mi enojo. Entonces, lo que hacemos es dividir una hoja en dos, hacemos una rayita en el medio y ponemos de un lado las ventajas y del otro lado las desventajas. Y hacemos una lista enumerando cuáles son esas ventajas. Por ejemplo, acá tenemos el ejemplo. Las ventajas de mi enojo es que me hace sentir superior cuando estoy enojado. Las desventajas de mi enojo es que me aleja de la otra persona. Y eso es una realidad. Cuando estoy enojado nadie dice que me quiere acercar, ¿no? Es como que pongo este escudo en el que yo me siento absolutamente indignado y listo, no se acerca a nadie. Entonces, todo tiene su ventaja y su desventaja. Y después lo que hacemos con esta técnica en Team es dividir 100 puntos que tenemos en estas dos y vemos cuál pesa más, cuál tiene más peso en este momento. Entonces, ¿tiene más peso las ventajas que me da el enojo? ¿Quiero seguir unido a estas ventajas porque pesan más, porque son más importantes en este momento en mi vida? ¿O las desventajas? Entonces, así puedo decidir si sigo apegado a esta emoción o a este sentimiento y quiero seguir viviendo la vida de esta manera, o si ya es hora que digo, bueno, esto me está trayendo un montón de desventajas, me parece que ya quiero empezar a trabajar en cambiar esto, ¿no? Entonces, esta técnica lo que hace es justamente dejarnos evaluar y ver en perspectiva qué está pasando con esta actitud que tenemos, con este sentimiento que tenemos y poder decidir qué queremos hacer con él. Ok, entonces voy a leer un comentario más, Silvina. Dice Ileana Medina, saludos, Victoria. Así es. A veces decidimos dejarnos llevar por el impulso, pero si somos bien conscientes, podemos ejercer la voluntad de enfriarnos. Excelente, gracias, Victoria. Gracias a ti, Ileana. Y así es, este es el principio realmente de lo que tratamos de enseñar.
Entonces vamos a ver otro método que es el humor. Y es una realmente herramienta muy poderosa, ¿sí? Por ejemplo, en vez de imaginarte retorciendo el cuello de la persona con la que estás furiosa, imagínala caminando en pañales en un centro comercial muy concurrido, ¿sí? Digamos que yo voy al banco y el gerente del banco necesito que me apoye en alguna cosa y me contesta de una manera que no me agrada y entonces me empiezo a sentir que me voy a poner muy enojada. Entonces, si me enojo mucho, me voy a preguntar, ¿este enojo me va a servir de algo con el gerente? Y si me contesto que no, puedo usar este sentido del humor. Me imagino a este gerente en el centro comercial con sus pañales y que hay mucha gente alrededor mirándolo. Pero voy a visualizarlo con todos los detalles. Le voy a ver la barriga, sus pañales y sus piernas peludas, ¿sí? Ahora, ¿qué está pasando con tu enojo? Ah, ya sé, vas a tener una gran sonrisa en tu cara, ¿sí? Hay muchas formas de usar herramienta del humor, que es muy poderosa, y créanme que sí ayuda. También esta la podemos usar, esta del humor, cuando tenemos mucho miedo de hacer una presentación, por ejemplo, que estamos hablando enfrente de mucha gente y creer que todos nos van a estar mirando y juzgando. Podemos imaginar que todas las personas están en paños menores. Eso nos relaja, baja nuestro estado de ansiedad y baja nuestro enojo. Se las recomendamos muchísimo, ¿verdad, Silvina? Verdad, verdad, es muy divertida aparte. ¿Qué otra? Otra de las técnicas es la estrategia del proyector. Y esta me encanta porque cuando las imágenes que se representan de enojo pasan por tu mente, recuerda que tú tienes el poder de apagar el proyector. Piensa en algo más, enrólate en alguna actividad como leer un buen libro, salir a correr, cualquier otra cosa que te divierta, cocinar, lo que sea. Y al dejar de darle importancia a estos pensamientos, las imágenes que producen enojo van a surgir cada vez menos. ¿Qué pasa? Que siempre hacemos como películas en nuestra cabeza, parece que las producimos, las dirigimos, las editamos y las sacamos a la venta, pero son películas que pasan en nuestra cabeza. Entonces, por eso también es bueno la comunicación, ¿no? Los 5 secretos de los que hablamos tanto en Team, porque tenemos que aprender a comunicarnos para bajar ese enojo. El hablar del tema de una manera en la que yo entiendo al otro y le cuento cómo me siento yo, hace que bajen todos estos sentimientos de enojo que estoy arrastrando. Entonces, apagar el proyector, dejar de hacer películas y empezar a comunicarnos de una manera más saludable, ¿no? Claro. Y otra forma también para manejar el enojo es reescribir las reglas, ¿no? Quizá te sientes frustrado porque tienes una regla que es muy irreal acerca de tus relaciones personales y eso te hace decaer todo el tiempo, ¿sí? Lo que es mi creencia, la regla que yo tengo. Pero, por ejemplo, si tengo la creencia de que si soy una buena persona, merezco ser amada. Entonces yo me considero la mejor de las personas y todos me tienen que amar. Todos tienen que, cuando me vean, estar felices, ¿sí? Como, perdón, como resultado de esta suposición, sentiré un constante peligro en mis relaciones, ¿sí? Cada vez que yo estoy con alguien, todo el tiempo me estoy midiendo, estoy viendo, midiéndome a mí y midiendo al otro, qué tanto me ama, qué tanto me da caricias emocionales, ¿sí? Y si no lo hace, funciona como yo quisiera, como yo pienso que debería, ¿se acuerdan del debería? Voy a estar frustrada y todo el tiempo voy a estar con este constante peligro, ¿no? Cada vez que sienta que el otro no me da la atención que yo creo, entonces me voy a molestar. Y recuerden, esta percepción viene a traerme pensamientos negativos que están llenos de esta distorsión de debería o tendría el otro que hacer o que decir tal y tal cosa. Y me parece que hay otro comentario. Dice Germán Martínez, ¿qué hacer cuando hay una persona que te busca para hacerte enojar y tú tratas de evadir la situación, pero de todas maneras te busca la ira? Es una gran pregunta también y nos da la oportunidad de comentarles que al inicio vimos que el doctor David Burns ha enriquecido la terapia de CBT, o sea, cognitivo-conductual, con estas herramientas que es el testing, estar midiendo todo. Y se acuerdan que hablamos de empatía.
de los 5 secretos de comunicación efectiva. ¿Qué hacer? Usar los 5 secretos de comunicación efectiva. Eso va a hacer que cambiemos nuestras relaciones y es increíble. Suena fácil, no decimos que lo sea, pero hay que aprenderlo y poner esto a trabajar a nuestro favor. Entonces, esto sería una gran manera para poder cambiar cuando otro quiere hacernos enojar. ¿Cómo ves, Silvina? Absolutamente, pero aparte, justamente, ¿no? La llave mágica que es esto de los 5 secretos, que justo hoy no nos ponemos a verlo en detalle en este webinar, pero a quien le interese certificarse como Team CBT, después va a encontrar la información para hacerlo y va a aprender todo sobre los 5 secretos y un montón de herramientas más. Pero como decía mi mamá siempre, 2 no pelean si uno no quiere, así que va a depender de la actitud que uno tenga y de cómo gestiona esa emoción de lo que el otro te está diciendo, para manejarlo y no enroscarte en lo que la otra persona está trayendo a la mesa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y vamos a ver las consecuencias de tener las reglas irrealistas, de ese pensamiento que decía Victoria, de que si yo siento que todo el mundo tiene que amarme, entonces cuando no recibo el amor que yo creo que tendría que recibir, entonces me enojo. Entonces, las consecuencias son que voy a estar en una interminable batalla con el otro, manipulando y demandando constante atención y respeto, que es lo que yo creo que merezco, si yo creo que si yo soy bueno con el otro me tiene que amar. Y la cercanía con el otro va a desaparecer poco a poco hasta llevarla al borde de un témpano de hielo, porque si yo cada vez que veo que no se están cumpliendo esas expectativas que tengo, reacciono de una manera negativa, entonces la otra persona es como que va a empezar a alejarse y la relación se va a tornar más fría, ¿no? Porque hay mucha gente que se enoja fácilmente y que tiene muy baja tolerancia a la frustración, pero lo que pasa en realidad es que tienen como esta creencia de que yo no debería tener que ser sometido a frustraciones, a inconvenientes, a molestias, todo tendría que ser como yo quiero que sea. Y es una manera muy irreal de ver las cosas, porque el otro no es como yo quiero que sea, el otro es el otro. Entonces, yo soy como soy y el otro va a ser el otro. Así que hay que aprender a convivir justamente y a respetar los límites de uno y del otro y a manejar esas expectativas que tenemos de que el otro debería ser como yo quiero que sea. Ok, nada más leo un comentario, Silvina. ¿Sí? Dice, ¿podrás volver a poner los 5 secretos, por favor? No los pusimos, solo los hemos comentado. Sería poder hacer un webinario sobre los puros 5 secretos, que es parte muy, muy importante de nuestro curso. Y aquí dice, ¿cómo manejas cuando el otro se encuentra en la situación de enojo y de querer sentirse amado y visto? Con los 5 secretos, exactamente. Los 5 secretos nos ayudan a acercarnos al otro, ¿sí? Porque además no los podemos aplicar si no realmente queremos estar cerca del otro. Entonces es muy interesante, los vamos a dejar con las ganas de aprenderlos. Eso me está encantando mucho. ¿Cómo ves, Silvina? Me encanta. Lo que pasa es que en realidad estamos enfocados acá en cómo manejar nuestro enojo y no cómo manejar el enojo en las relaciones, que ese es otro tema. Y muchas veces hablamos de los 5 secretos en detalle en nuestros webinars, pero justamente esta vez tomamos un enfoque diferente y sí, los vamos a dejar con la intriga, no era la intención, pero los dejamos con la intriga de aprender los 5 secretos. Ok, aquí dicen, Silvina, dice Mari Cortés, muy cierto, maestra Silvina, son nuestras expectativas que nos hacemos de los demás. Claro, las expectativas nos hacen sufrir muchísimo, pero son nuestras. Vamos a ver lo que es la manipulación iluminada. Podrías temer que te convertirás en una persona fácil de convencer si sueltas tu enojo. Puedes sentir que las personas podrán tomar ventaja de ti o quizás crees que si no exiges, no obtienes nada. Y esta es una de las situaciones que nos llevan a estar tan aprensivos y tan envueltos como si necesitáramos una armadura de enojo para que no nos lastimen. Cuando nos atrevemos a aprender nuevas formas de gestionarlo, a manejarnos de una manera distinta, vamos a ver que no necesitamos todo esto, ¿no? Exactamente. ¿Cuál es la alternativa, Silvina? Entonces la alternativa es que puedes comenzar a tener respuestas de una manera positiva en vez de reaccionar a todo lo que no te gusta del otro. Podrás reforzar lo que sí te agrada del otro. Si yo me enfoco, si yo estoy
continuamente escaneando alrededor mío por lo que sí me agrada, en vez de estar enfocada en lo que no me agrada del otro, voy a tener una mejor actitud yo. Entonces quizás puedes ser sorprendido de la efectividad de tu estrategia secreta, que es: dejé de enojarme, ya no me molesta lo que hace el otro. Quizás decido que me causa gracia ahora. Quizás decido que es una actitud del otro que me hace reír y ya no me molesta. Y esto no es una garantía de que va a funcionar, porque hay situaciones que son irreversibles y no siempre podemos obtener lo que deseamos. Eso es una realidad. Pero si piensas que tu enojo es especial e importante, trata de recordar un momento muy feliz de tu vida y pregúntate: ¿cuántos minutos de ese periodo de paz y júbilo, de ese periodo que recuerdo feliz en mi vida, sería capaz de cambiar para poder sentir un poquito de frustración e irritación? Yo creo que ninguno. Me parece que todos esos momentos lindos los queremos recordar como lindos, y que si nos queremos enfocar en ver lo positivo, o por lo menos en dejar pasar lo negativo que nos molesta, porque sabemos que no podemos cambiar al otro, vamos a estar más tranquilos nosotros. Y el secreto justamente de los 5 secretos de la comunicación es eso: que yo gestiono cómo me siento, el otro empieza a ver eso, y es como una piedrita que tiro en el agua y empieza a hacer sus olas, y empieza a cambiar toda la comunicación, verbal y no verbal, porque mi actitud cambia cómo me tomo yo las cosas. Y generalmente cuando una persona te hace algo o te dice algo, lo hace para que reacciones, para buscar una reacción positiva o negativa en uno. Entonces, cuando yo dejo de reaccionar de la manera que el otro buscaba, porque yo estoy como en modo zen y estoy tomándome las cosas diferentes, entonces deja de haber todo ese espiral en el que nos metemos con la otra persona, ¿no? Y empiezo a manejarme yo con otra actitud. Es correcto. Hay un ejemplo, Silvina, que dicen que es como si fueras un bailarín, ¿no? Cuando empiezas a bailar con otra música, con otro ritmo, pues el otro tendrá que cambiar también su ritmo, no pueden seguir en el mismo, Me ¿sí? encantó. Vamos a ver menos deberías, ¿sí? Muchos de nuestros pensamientos de enojo involucran el debería moralista. Es lo que hemos dicho. La gran parte de la distorsión en el enojo son los deberías. Entonces, supongamos que el carpintero no te hizo bien unos gabinetes y en consecuencia te sientes irritado. O pagaste por un trabajo de primera y esto no lo es. Entonces piensas, este carpintero debería de haber hecho bien su trabajo. Ya no se puede confiar en la gente, ¿sí? Ahí está el debería. ¿Qué tal si pensara, me hubiera gustado que este carpintero hubiera hecho bien su trabajo, hubiera preferido que este carpintero hubiera hecho bien mi trabajo? Creo que tendría yo una sensación muy distinta. Absolutamente. Entonces, la solución es el pensamiento racional eliminando el debería. No es verdad que vas a obtener lo que quieres solo porque tú lo quieres. Llama al carpintero, negocia con él para que corrija el trabajo, pero no dupliques tu problema poniéndote excesivamente rebasado. Porque el que se enoja tiene 2 trabajos, que es enojarse y desenojarse. Entonces, si yo me voy a enfocar en la rabia que me da que el trabajo no esté bien hecho, no voy a lograr nada. Si yo voy a reemplazar el debería con un preferiría, o el tendría con un preferiría, entonces preferiría que la persona lo hubiera hecho mejor. Voy a llamar al carpintero, voy a negociar con él y voy a solucionar el problema de la mejor manera posible, sin involucrar mis sentimientos, digo, mis emociones, y estar enojado después todo el día por lo que pasó con el carpintero. Entonces agarro, si no, la banderita del enojo y ando por la vida con la banderita del enojo para que la gente me pregunte qué me pasó, qué me hizo enojar tanto. Entonces bajamos la banderita y seguimos adelante. Ok, me encantó eso, Silvina. Ahora vamos a ver 10 cosas que deberías saber acerca de tu enojo, ¿no? Entonces, hay veces que sí podemos usar el debería, como por ejemplo, cuando estamos viendo los 10 mandamientos, ¿no? En las religiones, ahí sí se valen, no deberías matar, no deberías robar, etcétera, etcétera. O cuando estamos hablando, por ejemplo, de cosas legales, ¿no? No deberías pasarte el alto. Eso sería, ahí sí aplica el debería. Entonces aquí también 10 cosas que deberías de saber acerca de tu enojo. Uno, los eventos de este mundo no son lo que te hace enojar. Tus pensamientos encendidos son los que crean tu enojo. ¿Qué pensamos acerca del evento? Es lo que nos hace enojar. Aunque hay eventos que son genuinamente negativos,
es el significado que le das al evento lo que realmente determina tu respuesta emocional. La idea de que tú eres responsable de tu enojo la puedes usar a tu favor porque te da la oportunidad de elegir cómo en realidad te quieres sentir. ¿Se dan cuenta? Nosotros podemos elegir, nosotros tenemos el poder sobre nuestro enojo, no nuestro enojo sobre nosotros. Y el segundo punto de las 10 cosas que deberías saber acerca de tu enojo es que la mayoría de las veces tu enojo no te va a ser útil. Te puede inmovilizar y te haría quedar congelado en tu hostilidad sin ningún propósito. Entonces te sentirás mejor si te enfocas en buscar soluciones positivas. Y la actitud que tomes puede eliminar la frustración y ayudarte a lidiar con la situación de una manera más efectiva, ¿no? Así es. Entonces vamos a ver que los pensamientos que generan tu enojo generalmente contienen distorsiones que no son reales. Es lo que estamos haciendo mucho hincapié. Entonces, corrigiendo estas distorsiones, pues se va a reducir tu enojo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Aprendiéndolo. Aprendiendo qué es una distorsión en nuestro pensamiento y poderlo después cambiar. El punto número 4 de las 10 cosas que deberías